nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Hace unos días circuló en redes sociales el video de un grupo armado presumiendo vehículos blindados y armas de alto calibre, manifestando su apoyo a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, argumentó que bien podría ser un montaje y aseguró que no hay grupo criminal que pueda desafiar a las fuerzas federales. Mientras tanto, el presidente López Obrador otorgó al Ejército y la Marina el control de las aduanas terrestres y marítimas como medida para combatir la corrupción y el narcotráfico. Para debatir el tema, saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y a Schettino. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué hay, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Hola, Javier. Y Schettino. Macario, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, Héctor, Jorge. Empecemos con el tema del video, si les parece. Héctor, ¿cuál es tu lectura de este video y de las reacciones que hemos visto ante su difusión? Bueno, mi lectura es lo que he leído de los especialistas de esto. Esto que hemos visto, primero son dos videos. Es uno donde aparecen las camionetas y otro en donde aparecen las camionetas y una enorme cantidad de personas armadas leyendo en este segundo video un larguísimo comunicado, el cártel Jalisco Nueva Generación, explicando que su pleito es contra el Marro, insultando al Marro, prometiéndole la muerte y diciéndole a la autoridad y al resto y a la sociedad que ellos no secuestran, no cobran derecho de piso y otras mentiras del tamaño del hecho. Los expertos lo que dicen es que esto no es una cosa nueva, que esto es una cosa como de rutina del cártel Jalisco Nueva Generación, y mencionan varios videos, y no solo varios videos, sino recuerdan varios hechos en los que este cártel ha usado esas armas que ostenta en los videos. Bajaron nada menos que un helicóptero en el año 2015. De manera que este asunto de que es un montaje, la verdad, es otra manera del gobierno de no hablar de lo que está pasando, de salirse por la tangente de las cosas que están sucediendo y que es su responsabilidad atender. Y vinculando esto con el tema de que se anuncia en estos días, justamente en una gira por esta zona en donde está muy activo el conflicto con los cárteles, y de los cárteles entre ellos y del cártel Jalisco Nueva Generación de frente y desafiando a la autoridad, bueno, se anuncia increíblemente que el ejército va a ser el encargado de las aduanas y de los puertos. Bueno, ¿para cuántas cosas más vamos a utilizar al ejército? ¿Qué es lo que quiere decir esto de que el ejército sirva para todo? El ejército no sirve para todo. Nadie sirve para todo. Esta es una confesión de falta de personal, de falta de claridad en los objetivos y de cargarle a una institución cosas de las que francamente es imposible pensar que le corresponden. Entonces, hay un asunto aquí como de una gigantesca confusión. El ejército, que como dice el secretario de Seguridad, en efecto, es muy superior en armamento, en capacidad, etcétera, a lo que vimos en esos videos, se va a ocupar no de atacar a los que están en esos videos, que es para lo que está preparado, sino en administrar aduanas y puertos. Realmente no se entiende nada. Jorge, tu impresión de estos videos. Bueno, mira, primero, nada más por llevar un poquito la contraria para variar, pero no es imposible que haya elementos de montaje. Este es un muy viejo truco, hasta donde yo recuerdo, inaugurado por la guerrilla de Fidel Castro en la Sierra Maestra, cuando fue a verlos un corresponsal del New York Times, Herbert Matthews. Que lanzó a Fidel al estrellato, digamos. Entonces, en la noche, agarraron un grupito como de 8 guerrilleros o 12 guerrilleros, y les hacían dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del campamento donde estaban Fidel y Raúl y el Che Guevara con el norteamericano, con Matthews, para que pensara el norteamericano no que eran 12 guerrilleros dando la vuelta 10 veces, sino 120 guerrilleros dando la vuelta una vez. Bueno, pues puede ser algo por el estilo. Digamos, los especialistas sabrán si
todas las armas son de verdad, si todas las camionetas, las Suburban blindadas son de verdad o de cartón, si tienen 10 veces esa cantidad de gente en otras partes, o esta es el único grupo de élite, como se llaman ellos mismos, o no. No importa mucho. La demostración de fuerza es lo que importa, la impunidad es lo que importa, la capacidad que tuvieron de juntar a toda esta gente en plena luz del sol, en pleno día, estar ahí, filmar, hacerlo con calma. A lo mejor tuvieron que hacer varias tomas, como en la Revolución, como Pancho Villa, ¿no? Pues todo eso puede haber sucedido. El problema es que, en efecto, pues estamos ante una situación o bien donde el gobierno en los hechos declaró una tregua, o bien de plano ya no tiene la capacidad el ejército para hacer todo esto al mismo tiempo, que es pues muy posible. Yo escuché un dato y se lo leí hoy a Puig en Milenio, pero también ya me lo habían platicado hace un par de días, de los 96,000 efectivos que dice López Obrador que tiene la Guardia Nacional, tengo entendido, y también lo dice Puig, que solo 8,000 son reclutas nuevos. Todos los demás vienen del Ejército, o de la Marina, o de la Policía Federal. A menos de que el Ejército haya reclutado a muchísima gente en este año y medio y los haya formado, capacitado a todos, básicamente estamos hablando de la misma cantidad de fuerza viva en manos del Estado mexicano para controlar todo esto. 8,000 más sobre más de casi 300,000 no es gran cosa. Entonces, pues la pregunta que hace Héctor me parece la más pertinente. ¿Cómo diablos haces tanto más con los mismos? Que por cierto, los mismos no es que digamos, ya sé que en México no se acostumbra a hacer esto, pero pues yo sí. A ver, no estamos hablando de, qué sé yo, el ejército, el que les guste. Es un ejército que desde los años 30, a propósito, la fuerza, el poder público lo ha tenido mal preparado, mal equipado, mal pertrechado, todo eso a propósito, para que no tuvieran ideas raras, y ha funcionado muy bien. Pero ese es el que hay, no hay otro. Macario, tu impresión. Sí, a mí me parece que efectivamente evidentemente no es la primera vez que tenemos una demostración de este tipo, ya habían hecho anteriormente alguno, si acaso los equipos se ven un poquito mejor, consiguieron un mejor carrocero para organizar sus camionetas y sus camiones blindados, no parecen tener una capacidad de fuego que pudiera enfrentar al ejército mexicano, pero sí es algo que en cualquier entidad federativa puede ser un problema muy serio para policías estatales y municipales. Y esto, bueno, es una muestra más de que tenemos un problema muy serio con el cumplimiento de la ley, es algo que ya sabíamos, pero además no tenemos una solución. Yo coincido con Jorge y con Héctor en el sentido de que si al ejército le vamos a encargar al mismo tiempo que se dedique a llevar a cabo el cumplimiento de la ley, a la seguridad nacional, a que cuide los hospitales, a que construya aeropuertos y ahora además que atienda las aduanas, pues es difícil que lo puedan hacer bien todo. Probablemente es difícil que hagan bien alguna de esas cosas solita, pero todas juntas es imposible. A mí me parece que no estamos tomando en serio nuestro problema desde hace mucho tiempo con respecto al cumplimiento de la ley, y esto va avanzando paulatinamente. Tenemos espacios territoriales perdidos que ahora son cada vez más cerca del centro del país, cada vez más cerca del espacio donde se toman las decisiones nacionales, y frente a eso no solo no se ha tratado de fortalecer la capacidad del Estado mexicano como se hacía durante un tiempo con una policía federal que pudiera realmente llevar a cabo el trabajo, y además se le está quitando al ejército la capacidad de resolver el problema que a ellos les corresponde. Entonces estamos destruyendo nuestras herramientas, nuestros instrumentos, aplicándolos en problemas para los que no están pensados, y esto eventualmente puede convertirse en un problema mayúsculo.
Déjenme hacer dos breves comentarios y preguntas a raíz de esos comentarios. Primero, a mí no me tranquiliza en lo más mínimo el que el secretario de Seguridad diga que estos grupos no pueden derrotar o no son una amenaza a las Fuerzas Armadas. Es como decir que el ejército chino no puede derrotar al ejército americano y por lo tanto no son una amenaza o un problema para el ejército americano. O sea, se me hace un parámetro, un criterio rarísimo para hablar de una situación de inseguridad. Pero ese sería el primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con el uso del ejército para las aduanas. Coincido plenamente en que aquí hay algo que explicar de por qué usa López Obrador tanto al ejército para distintas y muy variadas cosas. Pero en el caso específico de las aduanas, se podría tal vez argumentar que si hay un vínculo con el tema de seguridad, tanto nacional como seguridad interna, seguridad pública, por la corrupción en las aduanas, porque por ahí pasan precursores químicos para las drogas, porque por ahí también podrían pasar armas, porque por ahí también salen muchas cosas. En fin, yo aquí sí podría ver, en el caso específico, las aduanas, no en el caso de los aeropuertos, no en el caso de construir bancos o distribuir medicinas, etcétera. Pero en el caso de las aduanas sí veo un posible vínculo. Déjame hacerte esas dos preguntas, Héctor. ¿Ves tú ese vínculo con las aduanas? ¿Crees que podría ayudar? Uno. Y dos, ¿qué explica según tú? Ya mencionabas falta de recursos humanos. ¿Crees que esa es la explicación de por qué López Obrador parece tener esta recurre constantemente a las Fuerzas Armadas para todo tipo de cosas? Mira, me inquieta mucho, no sé las razones del presidente, hace mucho tiempo que dejé de preguntarme las razones del presidente. Lo que me interesa son los hechos, y lo que está haciendo sistemáticamente desde que llegó es echarse en brazos del ejército. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero lo que está haciendo es militarizar la vida pública de México a unos pasos y con unas dimensiones de decisiones, de presupuesto, de responsabilidades, que me parece francamente preocupante en este momento como un riesgo para el gobierno civil. Yo no sé por qué el ejército acepta todas estas cosas sin darse cuenta del riesgo que corre de fracasar ostensiblemente en muchas de ellas. No el riesgo, la seguridad de que va a fracasar en muchas de esas cosas que simplemente no son de su competencia, ni han sido nunca de su formación ni de su capacitación. Ahora que el gobierno tiene la autorización legal, aberrante, pero legal, de disponer del ejército para el problema central de la seguridad pública, de la seguridad interior, como le llaman, ahora en lugar de usarlo para eso, empieza a dispersar y a multiplicar la responsabilidad del ejército en lo que a mí me parece un hecho de militarización de la vida pública de México. Que se vayan a comportar o no como una fuerza militar de ocupación o opresora, o no lo sé, pero de que está extendiendo el espacio público del gobierno en el que la solución es militar, eso me parece que lo acaba de enunciar muy rápidamente Macario. Todas las cosas que han militarizado, es increíble. Sin duda. Jorge, ¿tú tienes alguna hipótesis de esta afinidad? Porque yo diría que es de ambos lados, tanto de un sector importante del ejército por López Obrador como de López Obrador por el ejército. Bueno, un poco en respuesta a la pregunta de Héctor de por qué lo acepta el ejército. Hombre, siempre podemos repetir los lugares comunes de que son institucionales, el comandante en jefe, bla, 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 bla. Todos los ejércitos son institucionales hasta el día en que deciden dejar de serlo. Y lo hemos visto en muchísimos países en el mundo, latinoamericanos, europeos, incluso a medias en Estados Unidos con MacArthur durante la guerra de Corea. No es nada excepcionalmente mexicano esto, ni mucho menos. Yo creo que el ejército no lo ve mal porque le permite, pues,
capacitar a su gente para ciertas cosas, estar metido en actividades que pueden ser atractivas desde muchos puntos de vista, porque decir que no entraña todo tipo de complicaciones, sobre todo con alguien como López Obrador, que no va a ser fácil de convencer de que, pues no, la verdad no es una buena idea. Ahora, la magnitud del asunto, si es que estamos hablando de algo serio, porque también aquí pues tenemos que acordarnos todos que este gobierno le encanta lanzar ocurrencias, así tipo las de Fidel Castro desde los años 60, a ver, tálenme esos árboles, esos cafetales y siembren naranjos, y a ver, pongan más azúcar para que tengamos 10 millones de toneladas, a ver, consíganse unas vacas, la 4, ¿qué? H se llamaba, no sé qué, ubre blanca, que va a producir 100,000 litros de leche diarios, en fin, ese tipo de cosas. A ver, que el ejército se encargue de las aduanas. A ver, el cruce fronterizo de Nuevo Laredo es el cruce terrestre más transitado del mundo. Por ahí pasan más trailers con sus respectivos contenedores, etcétera, que en cualquier otro cruce fronterizo del mundo. Y en principio, casi por definición, corrígeme Macario, todos los que van de sur a norte también van a venir de norte a sur. Habrá algún pobre diablo trasnochado que se quede de un lado o del otro, pero en principio todos. El ejército mexicano va a poder manejar la aduana más transitada terrestre, más transitada del mundo. Macario. Yo creo que es una muy buena pregunta y ya sabemos la respuesta de antemano. No es un asunto trivial, se necesitan ciertas capacidades, cierta preparación que van a tener que ir desarrollando entre su equipo. Yo coincidiría con Javier en la idea de que efectivamente para aduanas necesitas un cuerpo de seguridad, no es exclusivamente tener personal que sepa de comercio exterior o que sepa identificar las distintas mercancías que llegan. Es conveniente tener seguridad, pero no necesariamente esto debe ser militar. Esta confusión que creo que nos hemos ido moviendo de que todo lo que tiene que ver con seguridad queremos que lo haga el ejército y esto es el problema que hemos tenido y que se ha agravado durante este gobierno porque el esfuerzo de desarrollar una policía federal que fuera útil, que funcionara, que fuera eficiente, se vino abajo por completo. De por sí durante el sexenio de Peña Nieto no le hicieron caso a la policía y la dejaron pues con el mismo número de elementos que tenía, pero ahora prácticamente se ha destruido para construir esta Guardia Nacional que no es más que tener militares haciendo un montón de cosas para las que no están preparados y que no pueden desempeñar adecuadamente. ¿Por qué está el ejército aceptando? Ya Jorge mencionó varias cosas. A mí me parece que también puede haber un fenómeno que tenga que ver con negocios. Simplemente estar construyendo cosas, lo sabemos, históricamente en el caso de México, ha significado un negocio muy adecuado para distintos funcionarios. Ignoro si en el caso del ejército esto también ocurra, pero no sería nada extraordinario. Es decir, pensar que si yo pongo al ejército no va a haber corrupción es un absurdo. En el caso de México, nuestro problema no es si es ejército o es policía o es un político o es un maestro o es un estudiante. La corrupción es un fenómeno que se ha ido desarrollando en toda la sociedad y que no se va a acabar hasta que no hagamos un trabajo serio por tener un funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, y esto no se resuelve poniendo militares. Y sí se corre el riesgo, que ya mencionó Héctor, de la militarización de una gran cantidad de actividades. Podemos pasar a la militarización general del sistema político mexicano, y esa yo no creo que sea una buena idea. A ver, yo diría, no nos acostumbremos, por favor no nos acostumbremos a la idea de que cada vez que hay un problema de gobierno, que tiene este gobierno, trae al ejército para resolverlo, porque vaya a tener un problema electoral el año entrante y vaya a pensar que el ejército también lo puede resolver. Me parece realmente muy peligroso que hablemos de esto como la ligera y como otra ocurrencia del presidente. No nos acostumbremos a esto, porque es una cosa muy peligrosa históricamente para la vida pública del país.
Yo coincido totalmente. Yo añadiría las explicaciones de por qué el ejército tal vez está dispuesto a entrarle a todo esto. Yo creo que hay una afinidad con el nacionalismo en el discurso del presidente López Obrador, que es algo que yo creo que le gusta al ejército. Pero coincido totalmente de que es un problema es una estrategia de alto riesgo. A lo que ya han dicho ustedes, yo agregaría que hay un problema de falta de transparencia y rendición de cuentas. Si ya en general en México tenemos un problema de falta de transparencia y rendición de cuentas, el ejército no es particularmente transparente ni rinde cuentas como debería, y si lo involucras en cada vez más cosas, sobre todo más allá del rol de seguridad nacional, debería de rendir cuentas, y lo veo menos probable. También yo creo que desplaza al gabinete. Una de las explicaciones tal vez de por qué lo está usando es que si algo sabe hacer el ejército es seguir órdenes, y a todo presidente le gusta que sigan sus órdenes, y ellos son muy buenos haciendo eso, pero el problema es que muchas de esas cosas las debería de hacer su gabinete. Si no le está funcionando, pues que cambie algo en el gabinete, y esa es otra razón por la cual a mí me preocupa el rol del ejército. Una tercera razón es que no hay un civil encargado del ejército. Sería muy distinto, creo yo, una Secretaría de Defensa controlado por un civil. Yo estaría un poquito más dispuesto a aceptar algunos roles distintos del ejército, pero siendo controlado por un general oficial en funciones, no me gusta que se involucre, y menos en temas estrictamente políticos. En fin, coincido totalmente que creo que es algo riesgoso. Igual que antes se usaban organismos, entes autónomos para resolverlo todo, el presidente López Obrador parece querer resolverlo todo con el ejército. Pero necesitamos hacer una pausa y regresamos para hablar de la designación de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.